¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En toda esta vorágine de información que se ha generado en torno a la figura de Donald Trump, el New York Times y demás, pasó de largo un poco una noticia que vale la pena, por supuesto, comentar con ustedes, por la trascendencia que tiene en un tema fundamental, que es el de la seguridad. El miércoles 1 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se reforma el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública y el cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la investigación de delitos y fortalece sus operaciones en materia de seguridad pública. Con este decreto, la dependencia que es encabezada por Omar García Harfuch, permitirá a la Secretaría formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de que auxiliará a la presidenta Claudia Sheinbaum en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. La dependencia podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme, por supuesto, a la ley. Además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Con la reforma al artículo 21 de la Constitución, la SSPC y la Guardia Nacional podrán participar en la investigación de los delitos, labor que anteriormente realizaba solo el Ministerio Público. Ahora, el decreto también establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Textualmente podrá ampliar las bases, emitir acuerdos, lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno, en todo momento en atención a los fines del sistema y los objetivos de la estrategia de seguridad nacional. A partir de la publicación del decreto, la dependencia tiene un plazo de 90 días naturales para afinar y armonizar normativas de los instrumentos jurídicos que correspondan. De inmediato hubo varios titulares en relación a esta nota. De entrada, la Supersecretaría de García Harfuch fortalecen facultades de la Secretaría bajo el mando de García Harfuch. Harfuch arranca el año con luz verde para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigue delitos, ¿no? Otros de los titulares se fortalecen y amplían facultades de la Secretaría de Seguridad Pública. A ver, sin duda alguna, el tema de la seguridad es prioritario en la agenda y debe de serlo por los niveles de violencia que enfrenta nuestro país. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se aplicó una estrategia centrada fundamentalmente en atacar las causas, una estrategia que fue dando resultados no tan alentadores como se pudo haber pensado en un principio, no de gran magnitud, pero sólidos en muchos aspectos. Resultados que permitieron la disminución en el número de homicidios al año que le había sido heredado en gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, no minó la violencia, esa violencia que tiene mucho, pero mucho de política y que aparece, estalla y se mueve conforme a los intereses de la agenda se vaya requiriendo, ya sea empresarial, ya sea militar, ya sea, por supuesto, partidista. ¿Esto exime a las autoridades de responsabilidad en su control? No, por supuesto que no. Las autoridades, el Estado, sea quien sea, debe tener la capacidad suficiente para enfrentar ese tipo de situaciones porque además lo esperan, lo conocen. Es cierto que hay diferentes ecosistemas de la violencia, desde el que se da, se origina por la disputa como tal del territorio, la que se origina por cuestiones netamente
políticas, la que se da por una convivencia permanente con los delincuentes y otras más que han venido a resultar, por supuesto, en factores que ayudan a estructurar todo este panorama, esta pedagogía, esta vertebración de un flagelo que lamentablemente ha dejado heridas muy profundas en nuestro país y que desde hace muchísimos, pero muchísimos años ha contado en muchas ocasiones con la complicidad y el fomento de las propias autoridades. Lo cierto es que ante este panorama, y ante el hecho de que haya mexicanos y mexicanas que no salgan de sus casas, que modifiquen sus conductas, que tengan que enfrentar tiroteos, que no puedan vivir tranquilos en entidades como Chiapas, como Zacatecas, como Sinaloa, como el Estado de México, como Michoacán y otras más que van apareciendo en el mapa, siempre se va a exigir a la autoridad que enfrente de la mejor manera esta situación. Y la autoridad va a requerir herramientas que le permitan, por supuesto, operar de una manera correcta. Omar García Harfuch es, sin duda, una de las cartas más importantes que tiene sobre la mesa la doctora Claudia Sheinbaum. Un hombre que no se escapa de la polémica por su pasado, y no me refiero particularmente al de su familia, que ya de por sí genera diferentes discordancias. El hecho de ser nieto de un general como Marcelino García Barragán, involucrado en la masacre de 1968, hijo de Javier Paniagua, García Paniagua, un policía integrante, forjado, con intereses, con cercanía, todo lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y que hizo de la tortura uno de sus principales modus operandi y que fue considerado uno de los policías oscuros o de las historias oscuras de nuestro país, pues sin duda alguna que no ayuda en nada a la figura de Omar García Harfuch. Ha habido voces, periodistas, señalamientos que lo vinculan directa o indirectamente con la figura de Genaro García Luna, porque García Harfuch perteneció a la Policía Federal en el tiempo en que ésta fue comandada por el ahora preso en los Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Es cierto también, y se ha dicho hasta el cansancio, que esos apellidos de los cuales proviene García Harfuch forman parte de ese cártel policíaco y judicial que durante muchos años ha utilizado las placas no para garantizar una estabilidad en México, sino para generar en muchos sentidos un clima de sometimiento, quienes han utilizado las mismas para institucionalizar los delitos del secuestro, del narcotráfico, del tráfico de personas, de la trata de, de personas en su propio beneficio y por supuesto de una élite que comanda muchas veces una especie de necropolítica, que tuvo sus momentos más álgidos con Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto. Es un hombre, Omar García Harfuch, que no cuenta con la simpatía del obradorismo como tal, hay que decirlo muy en claro. Hay sectores del obradorismo, particularmente los que están en la Ciudad de México, así como también en otras regiones del país, el Estado de México, que no ven con buenos ojos a este personaje. Pero lo cierto es que la doctora Claudia Sheinbaum le tiene mucha confianza. ¿Por qué es un personaje que unos sectores de la izquierda no lo ven con buenos ojos? Particularmente por el caso Ayotzinapa. A final de cuentas, Omar García Harfuch, como ustedes ya lo saben, era el responsable de la Policía Federal en Guerrero cuando lamentablemente sucedieron, bueno, meses antes, semanas antes de que sucedieran estos hechos. Él asegura que esa noche no estuvo ahí, que había sido ya trasladado al estado de Michoacán. Aún así, hay señalamientos hechos por el propio Alejandro Encinas de que Omar García Harfuch habría participado en las reuniones posteriores en donde se creó la verdad histórica. Y entonces es ahí donde han surgido muchos cuestionamientos hacia su figura, en el sentido de que cuánto fue su colaboración, de qué tamaño fue, qué tanto participó en la estructura de la misma, qué tanto sabe de la desaparición de los jóvenes, qué tanto sabe del vínculo entre el narcotráfico, la Policía Federal y el Ejército en esa entidad, en fin. Eso es parte de lo que se han lanzado las críticas a García Harfuch e incluso fue un factor clave ¿para qué? Para que no fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su candidatura, seamos muy claros, fue bajada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y se prefirió ir con Clara Brugada, quien representa a un sector importante de la izquierda en la capital del país. Pero a pesar de todo esto, como les decía, Omar García Harfuch cuenta con la confianza de la doctora Claudia Sheinbaum.
Le dio resultados en la Ciudad de México, donde logró disminuir los índices de inseguridad. Es un hombre por el cual Claudia Sheinbaum ha apostado fuerte. Es un hombre por el cual Claudia Sheinbaum ha puesto el pecho. E incluso insistimos ante su mentor, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es un hombre que ha recibido en este momento todo el apoyo de ese círculo cercano de Sheinbaum, el apoyo de otros sectores de la población, incluso de aquellos que no pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional. Y es un hombre al que Claudia Sheinbaum le ha encargado una tarea verdaderamente titánica. Y para ello le han entregado absolutamente todo. Esa es una realidad. Y aquí ha contado incluso con el apoyo del PAN y del PRI, quienes de esa forma demostraron, dicen ellos, su compromiso en el combate a la inseguridad. Otros más, el hecho de no querer salir más quemados. Y ahora Omar García Harfuch tiene ya esa, yo no sé si llamarle supersecretaría o no, pero ya tiene esa secretaría con las herramientas, con los argumentos que él mismo requirió para poder enfrentar de mejor manera la violencia producto del crimen organizado. Que aun y cuando parecería igual en todos lados, tiene muchas veces diferentes orígenes y sobre todo diferentes intereses. No es lo mismo la violencia que se genera en Sinaloa como tal, con la implicación que esto tiene en las agencias norteamericanas y en la relación con los Estados Unidos, que la violencia que se genera en Tabasco, en donde hay un enfrentamiento entre grupos políticos del propio Movimiento de Regeneración Nacional, desde la violencia de Zacatecas, en donde existe un contubernio con los Monreal, que la violencia en Michoacán, en donde hay una política infiltrada completamente de los Calderón, o bien, por supuesto, de otros grupos políticos quienes utilizan estos cárteles para disputarse los mercados comerciales o los sectores comerciales. No es lo mismo la violencia en Tamaulipas, en donde hay una influencia directa de los Salinas de Gortari y de los propios Bush por el tema de la cuenca de Burgos. Entonces, vaya que tiene una tarea titánica el propio Omar García Harfuch al respecto y en donde deberá aplicar una estrategia en la que sí, efectivamente, se sigan atendiendo las causas, en donde se siga buscando la manera de no repetición, porque a final de cuentas, si tú no combates la pobreza, si tú no combates el resquebrajamiento social, si tú no combates la marginación, esto es cíclico. Y la gente, ante la falta de oportunidades, ante la violencia en su zona, ante las presiones, continuará aquellos que no tengan otra posibilidad, nutriendo precisamente los ejércitos del crimen organizado, que es controlado por esas élites empresariales que a la vez pauperizan, precarizan el empleo. Entonces, por supuesto que tienes que darle un tono social como se venía dando desde el gobierno de López Obrador. Con García Harfuch, ¿qué es lo que va a pesar también? El aspecto policíaco. A final de cuentas, como le hemos dicho, Rosicela Rodríguez es una periodista, es una mujer con una visión muy social, en ese sentido, más enfocada en ese tipo de programas, más enfocada en ese tipo de acciones, mientras que Omar García Harfuch es de una formación policíaca y por lo tanto se va a centrar en ese sentido. En ese marco va a profundizar en esa estrategia de enfrentamiento directo, de detenciones, de decomisos, por supuesto, pero con una herramienta fundamental que él mismo ha considerado que es una de las principales, y hablamos de la investigación, de llevar a cabo diversos trabajos de investigación que lo lleven precisamente al origen del problema. Es muy importante que cuente en todo momento con el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum porque va a tocar intereses incluso al interior de la propia Cuarta Transformación, en donde existen personajes que tienen un vínculo con el crimen organizado o que tienen un vínculo con actividades ilegales o que tienen un vínculo con jefes policíacos corruptos o que tienen un vínculo con alcaldes corruptos o alcaldes del mismo movimiento, sean precedidos de donde sean, que también estarían señalados. Todo esto es lamentablemente parte de un escenario político debido a que el Movimiento de Regeneración Nacional ha crecido muchísimo y brincaron de todos lados varios actores políticos con el afán de sobrevivir en los próximos años, porque sabían que el PAN, el PRI y el PRD, que ya está fuera, no les garantizaban en ningún sentido la victoria política partidista. Entonces brincaron como tal. ¿Quiere decir que se limpiaron? No. Quiere decir que hay antecedentes, quiere decir que hay compromisos de parte de estos grupos y Omar García Harfuch tendrá que barrer absolutamente
con todos ellos. Y eso va a generar, por supuesto, molestia en algunos sectores, incluso internos del movimiento gobernante. Por eso es tan importante que la doctora Sheinbaum lo mantenga. Nos decía el otro día Paco Cruz y con justa razón, los operativos sí tienen que ser importantes, pero más allá de lo mediático, tienen que ser eficientes, tienen que ser efectivos, no deben de caer en prisas porque las prisas generan precisamente huecos, esos huecos que incluso cobran vida. Entonces, es importante que más allá de la laraca que pueda crearse en los medios, los golpes sean contundentes, sean precisos, sean golpes que de verdad eh, dinamiten en muchas ocasiones a esos grupos quienes están generando el daño a la sociedad. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando hablamos de crimen organizado, tienes por supuesto los jefes de jefes, es decir, al Estado norteamericano, a sus agencias de inteligencia, al poder corporativo, ¿no? Y a un poder político en cierta manera. Esos no los vas a tocar nunca. Jamás vas a poder hacer absolutamente nada en contra de ellos. Está completamente fuera de tus manos. Un segundo nivel en donde hay funcionarios corruptos a nivel federal, a nivel estatal, en donde hay gobernadores, en donde hay legisladores, en donde hay generales, en donde hay, por supuesto, expresidentes, en donde en un momento dado puedes indagar y llegar al fondo y de esa manera ir detrás de algunas de estas cabezas que son también fundamentales y determinantes. Ahí, por supuesto, deberás de evaluar y analizar las consecuencias de estos actos, pero puedes llegar a hacerlo en muchos aspectos. Pero si quieres un golpe frontal a la inseguridad que golpea directamente a la ciudadanía, tienes que ir también por esos presidentes municipales, tienes que ir también por esos jefes policíacos, tienes que ir también con esos sicarios, tienes que ir también con esos vendedores de droga, tienes que ir también con esos extorsionadores, porque a final de cuentas son ellos los que están generando que haya una agresión directa hacia la población. La población, a final de cuentas, si se dan esos grandes tráficos, esos grandes cantidades de drogas, se trafican de un país a otro, la gente de abajo no lo va a resentir como tal. Va a resentir la violencia del que llega a su negocio y lo quiere extorsionar. Va a resentir la violencia del que llega y lo levanta por 40,000, 50,000, 100,000 pesos. Va a resentir la violencia de alguien que llega y se quiere llevar a la novia porque le gustó. Va a resentir la violencia de dos tipos que se les hace fácil agarrarse a plomazos a la mitad de la calle, aunque haya niños o escuelas cercanas. Va a resentir, por supuesto, los enfrentamientos entre los generadores de violencia, quienes llegan de una u otra manera a desplazarlos de sus comunidades, haciendo ese trabajo sucio de las grandes empresas. Por eso es tan importante avanzar en este punto. Por un lado, controlar esos niveles de violencia que afectan directamente a la ciudadanía. Elevar la apuesta también. ¿Por qué? Porque elevando la apuesta y controlando el nivel 2, también tienes mayor fortaleza política, le otorgas mayor fortaleza política a la doctora Claudia Sheinbaum. Le permites a la doctora sentarse en una posición muy diferente a la que se podría sentar con un estado incendiado, con un estado afectado, con un escenario en donde la violencia política continúe permeando en sus diferentes rubros. Entonces, ahí tienes que cuidarlo, sí, porque impactas directamente con los intereses norteamericanos, pero tienes que darles también unas buenas acciones en contra, sus llegues, dirían coloquialmente. ¿Por qué razón? Porque de esa forma recuperas decisión, toma de decisiones, recuperas territorio, recuperas control en un momento dado y mandas un mensaje muy claro que hay una autoridad. En el tema de la seguridad, por supuesto, también tienes que evaluar el caso Trump, que va a estar presionando constantemente con datos falsos, con notas falsas, con reportajes falsos, para dar la impresión de que no estás dando resultados. Entonces, muchas de las acciones que tienes que llevar a cabo también tendrán que demostrar que sí estás operando de manera eficiente para no darles ninguna justificación o pretexto a ese grupo ultraderechista, que no sé hasta qué grado la realidad pueda impedir que apliquen su enorme cantidad de mentiras. Finalmente, han surgido diversas columnas que sin dar una prueba fehaciente, solo con señalamientos de se dice, gente enterada, algunas voces, ¿no? Hablan de que no hay un apoyo total hacia Omar García Harfuch al interior precisamente
de Morena, entre gobernadores, dirigencia, gabinete, legisladores, que muy pocos son los que responden al poder en turno como tal, ¿no? Y que hay unos, dicen que solamente se pliegan a lo que señala Andrés Manuel López Obrador. Insisto, no dan fuentes, no dan ningún tipo de sustento a sus comentarios totalmente subjetivos. Lo cierto es que para avanzar en el tema de la violencia, Omar García Harfuch va a requerir el respaldo de todo el aparato morenista, de todo el aparato de gobierno. Ya lo consiguió de los legisladores, ahora viene también de los gobernadores, ahora viene también, por supuesto, del partido, ahora viene también de sus militantes, porque de otra manera no podrá llegar hasta donde tenga que llegar y esto repercutirá en la figura y gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, quien tiene en el reto de la seguridad uno de los más complicados en este gobierno y particularmente en este 2025 que está arrancando. ¿A ustedes qué opinan? Pulgar arriba. Como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo saben. Si les gustó el video, coméntenlo, compártanlo. Les reitero, pónganle me gusta. Yo, como siempre, por supuesto, estoy feliz de platicar con ustedes y los esperamos en un ratito con otro comentario. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Muy buenas noches.